¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Parlamento que hacemos cada semana en esta casa en Televisión Canaria, un programa en que les contamos la actualidad que se ha vivido en la Cámara Regional. Esta semana marcada por la visita del rey Felipe VI al Parlamento de Canarias. Ha participado en importantes actos, entre ellos ahí ven la entrega de la medalla de oro que concede la Academia Canaria de las Bellas Artes, con la que se ha querido reconocer el compromiso social de la institución en todos los ámbitos. El rey recibió a las autoridades, a los invitados justo antes de empezar esos actos. Tuvo un recuerdo especial para la situación que se vive en La Palma y además se celebró en otra de las salas del Parlamento una reunión extraordinaria del Consejo Canario de Turismo. Invitamos a continuación a su majestad el rey. Primera visita real a la Cámara Regional desde hacía 15 años. Enseguida vamos con los detalles, pero antes les adelantamos más temas que se abordaron esta semana. Tan solo 6 de cada 1000 canarios tienen testamento vital, un documento que establece la voluntad del paciente para los últimos momentos de su vida. Uno de los asuntos de los que se habló esta semana en la Comisión de Sanidad. Más cuestiones en esa misma Comisión de Sanidad. Volvió a ser actualidad la atención a la salud mental aquí en Canarias. Una experta recordó la importancia de mejorar, de ampliar los servicios médicos para abordar el aumento de enfermedades mentales que se han podido constatar tras el impacto de la pandemia. Y también hay que mejorar en cuanto a la gestión de residuos en Canarias. Lo dice un informe, lo presentó el presidente de la Audiencia de Cuentas, un asunto clave para el que no existe un marco común de actuación. Todos los grupos políticos reconocieron que hay que mejorar en la gestión de residuos de Canarias. Y en el programa de hoy, como siempre, tenemos entrevista con un protagonista en el día a día de la Cámara. Hoy recibimos al portavoz del Grupo Canario Nacionalista. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, soy el protagonista de la entrevista al Parlamento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En esta jornada en la que se cumple además 3 semanas de la crisis volcánica que sigue afectando a la isla de La Palma. Se trata de una crisis sin precedentes, una crisis que va a tener una enorme dimensión y para la que la sociedad, desde luego, señor Barragán, exige que las instituciones y también el Parlamento estén a la altura de esta crisis que no solo va a ser económica, sino también social, ¿no? Y lo vamos a estar a la altura de las circunstancias porque hay que estar con los palmeros y las palmeras en este momento en todo lo que necesiten. Lo que nosotros esperamos es que los anuncios que se puedan hacer efectivamente después se cumplan, ¿no? Los palmeros y las palmeras nos han pedido unidad, pero también nos han pedido que cumplamos, ¿no? Que lo que se dice que se va a hacer y lo que se dice que se va a ejecutar, que se haga, ¿no? Y esa es una preocupación que tenemos nosotros con el gobierno actual, en el sentido de pasar de los anuncios a la ejecución real, ¿no? Y en el caso de los palmeros, como tú bien dices, sería una falta de respeto impresionante que no cumpliéramos. Efectivamente, ha habido muchas promesas, ha habido firmas, ha habido comisiones interministeriales de seguimiento esta misma semana, con aportación de más dinero. Hay muchísimos retos importantes porque La Palma, en el fondo, lo que va a requerir es una reconstrucción directamente, una reconstrucción literal de infraestructuras, de casas. Sí, efectivamente, los 3 municipios afectados van a necesitar eso. Date cuenta que estamos viendo no que alguien como en un incendio puede perder una casa, ¿no? Se han perdido barrios enteros con su iglesia, con sus colegios. Es decir, es un trauma importante desde el punto de vista social y vamos a tener que estar ahí todos a una, ¿no? Pero vuelvo a insistir, tenemos que pasar de los anuncios a empezar a que se vean los hechos. Una vez que pase los primeros días de la emergencia, cuando podamos entrar ahí efectivamente a reconstruir, que efectivamente no se pare, ¿no? Esto va a cambiar incluso hasta los objetivos que se planteaba el gobierno. ¿De qué manera altera o lo está haciendo ya en estas últimas semanas, señor Barragán, el trabajo en la Cámara, lo que está ocurriendo en La Palma? Porque al fin y al cabo estamos todos con la mirada puesta allí. Bueno, mi impresión es que no debe cambiarse los objetivos. La reconstrucción de Canarias es global, es integral. Y otra cosa es que lo que sí cambie sea el refuerzo de esos objetivos
en La Palma, más todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de todo lo dañado, de todo lo destruido como consecuencia del volcán. Pero debe ser así, es decir, hemos detectado con el tema del volcán que parece que el resto de los problemas son menores, ¿no? Y no son menores: el paro, la pobreza, el impulso económico que necesitan las islas después de la pandemia de la COVID. Todo esto va a requerir un gran esfuerzo en todo el archipiélago. Y ahora lo que ocurre es que en el caso de La Palma tenemos que hacer un doble esfuerzo. Efectivamente, decía la diputada Nieves Leydi Barreto que se pedía hasta un pacto, un gran pacto de Estado. Esto es posible en este contexto porque usted mismo ha señalado que no estamos viviendo momentos cualquiera. Parece que se nos ha olvidado de dónde veníamos hace 3 semanas con una pandemia de la que vamos saliendo poco a poco, ¿no? El pacto se puede hacer. Nosotros hemos firmado el pacto del Plan Reactiva en Canarias para la reconstrucción post-COVID. Pero insisto una vez más, ¿no? El papel aguanta lo que le pongamos. Lo importante es ponernos a trabajar la gestión día a día, que la gente vea que efectivamente estamos encima de sus problemas y preocupados por solucionarlos cuanto antes. Porque tampoco nos va a valer, y no creo que le valgan en el caso que estamos comentando de los palmeros y las palmeras, que dentro de 10 años le diga, hombre, se ha recuperado La Palma, ¿no? Yo creo que lo que nos están pidiendo es que hagamos un esfuerzo de urgencia, de emergencia, que tan pronto pase esto o se apague el volcán, nos volquemos todos a trabajar ahí. Claro, esa es la cuestión básica ahora en medio de la emergencia, pero bueno, estamos arrancando el último trimestre del año, un trimestre particularmente intenso. ¿Cuáles eran los objetivos que se marcaba la oposición en cuanto al trabajo de la Cámara, que no van a verse alterados, ni mucho menos, como ya he dicho, con estas circunstancias? Mira, uno de ellos va a ser el tema de la inmigración. Hay un repunte en este año con respecto al año pasado. Estamos viendo que siguen los mismos problemas que en el año pasado. No tenemos sitio donde recoger a todas estas personas con una cierta calidad. Siguen habiendo problemas en las derivaciones. Seguimos teniendo los mismos problemas que el año pasado en cuanto a la derivación de los menores. Y después está toda la preocupación que tenemos con el empleo. Es decir, supuestamente empezamos a salir del túnel, y tiene que haber una recuperación real del empleo y la recuperación económica. Y después también todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Es decir, a nosotros nos preocupa muchísimo cómo se está gestionando los servicios sociales por parte de este gobierno, por parte de Noemí Santana. No hay un sector dentro de los servicios sociales que esté de acuerdo de cómo se están haciendo las cosas, y insisto, nos preocupa muchísimo cómo van. Decíamos que estamos en estos 3 últimos meses del año en los que normalmente, y si no tuviéramos todas estas excepcionalidades que han marcado los últimos meses, esta pandemia de la que estamos saliendo, esta crisis volcánica, luego estaríamos hablando de pues esos presupuestos están a punto de llegar al Parlamento, ya los elabora el Gobierno, y luego llega ese trámite que es muy importante, importante que los ciudadanos sepan que una vez que llegan aquí se analizan, se fiscalizan. Ese es el trabajo que a ustedes les toca ahora, ¿no? Y se intenta mejorar, claro, ¿no? que eso Siempre, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Gobierno también teníamos que aceptar muchas enmiendas, muchas de ellas obviamente bastante bien justificadas porque se necesitaba efectivamente esas mejoras. Los presupuestos en este año parece que las prioridades deben estar claras, y así esperamos que los presente el Gobierno con esas prioridades claras en lo que tiene que ver con la recuperación y el Plan Reactiva. Eso es lo que han dicho, y con la salvedad de que este año toda Canarias es también La Palma. Claro. Y por lo tanto ¿En qué medida puede alterar? Porque claro, todo esto tiene un impacto directo también. Yo creo que todas las islas, todos los diputados y diputadas de esta Cámara van a entender que en los presupuestos de este año, que siempre estamos preocupados con el equilibrio también territorial de los presupuestos, todos este año vamos a tener la certeza de que si hay una isla que va a requerir mayores esfuerzos es La Palma, y por lo tanto ahí el Gobierno, me imagino, espero que traiga ya un presupuesto preparado para esto, y si no, siempre cabe la posibilidad de enmendarlo y mejorarlo en el trámite parlamentario. Está la cuestión de los fondos europeos, que es la novedad, ¿no? Están los fondos europeos, que es la novedad, y es una novedad también si son capaces de gastárselo.
Es decir, vuelvo a comentar lo de antes. El gobierno presume mucho de que tiene dinero como nunca. Se le han quitado las reglas de gasto que tenían otros cuando gestionaron los presupuestos en otros momentos de crisis. Y nos sigue preocupando enormemente cómo van a gestionarlo. Hasta ahora la capacidad de gestión deja mucho que desear. Nosotros esperamos que todo lo que está haciendo el gobierno, algunos a través de decretos leyes que han pasado por aquí, por este Parlamento, mejore lo que es el equipamiento y la infraestructura, el personal, para que esos fondos se puedan ejecutar. Sería muy triste que para salir de una crisis, teniendo dinero como nunca, no teniendo las reglas de gasto, que las reglas de gasto al final es que tienes dinero pero no te lo dejan gastar, ahora se lo han quitado y también se lo pueden gastar. Si todo eso lo tienen a su favor, si todo ese viento viene a su favor del gobierno, sería muy triste que efectivamente no pudiéramos gastarlo. Otra cuestión en la que han sido críticos con el gobierno. Es verdad que hay muchísimo trabajo derivado de esos decretos ley, la pandemia obliga a esos cambios que ustedes han aceptado, han estado muchas veces apoyándolos, pero ha habido uno recientemente, el que tiene que ver con esas medidas COVID, las que han decidido pues no apoyarlo y han puesto pues todas sus reticencias al respecto, ¿no? Efectivamente, este es un decreto que yo creo que el gobierno se lo podía haber ahorrado. El gobierno debería estar con otras comunidades autónomas reivindicando que el Estado hiciera una ley estatal de pandemia, que les diera la cobertura legal. Los rapapolvos, los revolcones que le ha dado la justicia al gobierno de Canarias uno tras otro, le debería haber hecho reflexionar. No es esta la vía para solucionar estos problemas. Por otra parte, se supone que estamos también en unos índices sanitarios de mejora, tanto de vacunación como de índice de la enfermedad o de propagación de la enfermedad después del verano. La inmensa mayoría de las cosas que están recogidas en ese decreto ley ya están en práctica y el gobierno se empeña en adoptar medidas inconstitucionales que no tiene cobertura para ello, como lo ha dicho el Consejo Consultivo de Canarias, y aún así han insistido en seguir adelante. Es el único decreto ley que nosotros no hemos convalidado, precisamente porque dicho en términos muy vulgares, es una auténtica chapuza jurídica lo que han hecho con ese decreto y ahora intentarán mejorarlo, pero lo lógico es que el gobierno lo hubiera recogido después del rapapolvo también del Consejo Consultivo e hiciera un texto nuevo más acorde a la legalidad. Hay muchas cuestiones que abordar, pero sí me gustaría hablar de leyes importantes que quedan por tramitarse, sobre todo porque impactan en los ciudadanos, la ley de cambio climático y todo lo que supone, la ley de renta para la ciudadanía y la ley electoral, nada menos, y con poquito tiempo por delante. ¿Cómo ve, así a grosso modo, lo que puede ocurrir con estas cuestiones? La ley electoral, estamos los grupos parlamentarios, conjuntamente con la mesa de la Cámara, poniéndonos de acuerdo en un texto para efectivamente poder cumplir el trámite de que, si no antes de final de año, los primeros meses del año que viene, tuviéramos una ley electoral aprobada. En el caso de la renta ciudadana, fue de los anuncios que se hicieron al principio de la legislatura que a finales del año 2020 iba a estar ya en marcha y en práctica. No hemos visto ni el texto. Y en el caso del cambio climático, vamos a esperar, en este caso, a la misma programación que ha dado el Gobierno, que dice que tendríamos un texto aquí en el Parlamento antes de final de año. No ha terminado el año, vamos a esperar. Es importante también, en la parte en la que este programa se empeña, que los ciudadanos sepan que realmente los diputados trabajan muchísimo, y no solo dentro de los muros del Parlamento, que lo contamos pues con las noticias que vamos dando, las comisiones, los plenos, pero pocos quizás saben que a lo mejor los diputados de Fuerteventura pues están reuniéndose en su isla con colectivos, están recogiendo las inquietudes de determinadas personas que luego llegan y trasladan aquí. Eso a lo mejor se le escapa a las personas que nos ven, ¿no? Efectivamente, podrías hacer un trabajo de oficina, ¿no?, y aislarte del mundo, pero el Parlamento es la representación soberana del pueblo de Canarias. Si los que estamos aquí no somos capaces de conectar con las preocupaciones de la gente que está afuera, mal trabajo haríamos. Y sí, efectivamente, hacemos ese trabajo a diario. Incluso otro trabajo que a veces no se ve, nosotros tenemos una capacidad en el Parlamento de Canarias, con un término raro que es la subsidiariedad,
en la que todo documento que va a elaborar la Unión Europea y que pueda afectar a la comunidad autónoma, lo vemos, ¿no? Es un trabajo que hacen algunos diputados por cada uno de los grupos. Pues bueno, por ponerte un caso, ¿no? Ayer se estaba viendo uno que tiene que ver con el cambio climático, pero tiene que ver también con las emisiones de cero de CO2 del transporte aéreo. Nosotros vivimos del transporte aéreo. Si se encarece ese transporte aéreo a Canarias y no se tiene en cuenta las regiones ultraperiféricas, nos podríamos ver, si no nos diéramos cuenta y se aprueba ese texto, con que se aprueba ese texto sin tener en cuenta las condiciones de la región ultraperiférica. Por ponerte un caso de lo que tenemos que estar atentos a muchos fuegos, a muchos calderos en el fuego para poder hacer bien nuestro trabajo. Y también recoger pues lo que les van contando determinados por colectivos, supuesto, porque hay personas de colectivos, hay tantos que se acercan aquí con sus reivindicaciones, con sus manifiestos, con sus peticiones, y ahí están los diputados para recogerlo. Y es verdad que a veces la impresión que se traslada es que esto se queda entre los muros de este edificio, y no es así, se abre casi a la sociedad, ¿no? Es verdad que la visualización suele ser el pleno, las comisiones, ¿no? El trabajo de fiscalización del gobierno por parte de la oposición o la presentación del trabajo del gobierno, pero como tú bien dices, ahí nosotros, por ejemplo, por ponerte un caso, esta semana que acaba, ¿no? Nosotros hemos tenido casi 17 reuniones de este tipo, ¿no? Con colectivos de educación, con colectivos de justicia, por ponerte dos casos, de servicios sociales, ¿no? Que tenemos también, siempre están ahí atentos con el tema, con la gente de vivienda. Es decir, tenemos reuniones que después intentamos trasladar en preguntas, solicitudes de documentación al gobierno, o ya en una interpelación clara a través de una comparecencia al gobierno y que explique qué es lo que está haciendo. Bueno, se entra quizás ya casi para terminar en una nueva etapa, la segunda parte de la legislatura que augura en el día a día. Siempre se suele decir que en esta segunda etapa pues se crispa un poquito el ambiente, quizá. ¿Es así o no? ¿O se trabaja con relativa tranquilidad en la Cámara? Cada grupo tiene su estrategia, ¿no? Obviamente nosotros que hemos estado en el gobierno muchos años hemos visto como cambiando el último tercio de la legislatura, nadie atiende a razones, ¿no? Como nosotros hemos estado en el otro lado, vamos a hacer una oposición responsable. Entendemos que estamos saliendo de una crisis y tenemos que trabajar para que se solucionen los problemas de las personas. Y eso sí, vamos a ser críticos, pero con propuestas alternativas allí donde veamos que el gobierno puede estar haciendo agua. Pues José Miguel Barragán, hemos llegado hasta el final de esta entrevista en esta nueva temporada del programa Parlamento. Un placer haberle recibido. Hasta una próxima ocasión. Oye, pues muchas gracias y que te vaya bien a ti también en esta nueva temporada del programa Parlamento. Esperemos que así sea. Gracias. Muy bien. El Parlamento de Canarias ha recibido la visita esta semana del rey Felipe VI, que tuvo el pasado jueves una intensa agenda en la Cámara. La jornada comenzó con el acto de entrega de la medalla de oro que concede la Real Academia Canaria de las Bellas Artes, que además concedió su primera edición al propio Parlamento Canario. El rey, en sus palabras en este acto, felicitó al Parlamento de Canarias por esa medalla que recibe por su condición representativa del pueblo de Canarias y que refleja, dijo, la convivencia entre los ciudadanos y las instituciones. Un reconocimiento a nuestra comunidad autónoma, cuando su Parlamento, por cierto, dijo el rey, va a cumplir 40 años. La situación de la isla de La Palma estuvo muy presente en todas las intervenciones. Además, en la Sala Europa de la Cámara se celebró una reunión extraordinaria del Consejo Canario de Turismo. En la sede de la Cámara Autonómica, ante los representantes públicos de la sociedad canaria, el rey ha hecho entrega de la medalla de oro de la Real Academia de Bellas Artes al Parlamento. Que recibe por su condición representativa de todo el pueblo canario y que refleja la convivencia y la colaboración entre los ciudadanos y sus instituciones. Como presidente del Parlamento de Canarias en esta 10ª legislatura, quiero agradecer este reconocimiento. Un reconocimiento que se brinda
a las 8 islas. Un reconocimiento a la población y a las instituciones isleñas que el monarca ha concretado al dirigirse a la sociedad palmera. Trasladar mi cercanía y mi afecto a todas las personas que están sufriendo, a todos y todas los palmeros. Reitero mi felicitación a este Parlamento. Felipe VI ha presidido la reunión del Consejo Canario de Turismo en la sede del Parlamento. La ministra de Turismo, presente en el encuentro, ha anunciado un plan de recuperación turística específico para La Palma. Un plan especial de actuación en el sector turístico. La semana que viene tendremos la primera reunión y en cuanto se recupere la normalidad, pues podemos activar este plan especial. Haremos acciones específicas consensuadas con el sector privado, pero también fundamentalmente consensuadas con el Cabildo Insular de La Palma, con los palmeros y palmeras. El sector ha planteado, entre otras cuestiones, la suspensión de las tasas aéreas y un protocolo por cierre del espacio aéreo para La Palma. Otra de las noticias de la semana, la buena evolución de la pandemia también en Canarias. Y ante esta situación el Ejecutivo Regional se plantea, por ejemplo, aumentar los aforos en las actividades culturales. El Gobierno ha insistido en que este sector no ha tenido ningún contagio. Nosotros tenemos ya el 50% para toda la actividad cultural. Eso no significa que aquellos espacios que quieran solicitar un aumento lo puedan hacer presentando un plan específico, pero también ya nos estamos planteando en este Consejo de Gobierno la semana que viene efectivamente dar un salto en ese sentido, pero evidentemente siempre con la seguridad de hacerlo respetando todas las medidas sanitarias. Eran las palabras del viceconsejero de Cultura, que compareció en el Parlamento para explicar las políticas de igualdad en el sector. Juan Márquez ha anunciado que ya se implanta ese plan y que la presencia de las mujeres tiene muy en cuenta a la hora de valorar los proyectos o la programación propia de su departamento. En la misma comisión parlamentaria también ha comparecido la consejera Noemí Santana, que ha anunciado que este mes firmará un convenio con la Universidad de La Laguna para la elaboración del Plan Integral de Atención a la Inmigración y que ya en pocas semanas va a haber una reunión con el ministro Escrivá. Por parte de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma también se están estudiando la legislación. Nos suscita dudas si el legislador a la hora de atender a esos niños y niñas que están en desamparo familiar y que son extranjeros, son competencia o no de la comunidad autónoma. Tan solo 6 de cada 1000 canarios tienen testamento vital, que es un documento que establece la voluntad del paciente para los últimos momentos de la vida. Una posibilidad ante la que de momento hay muy poca información. La manifestación anticipada de voluntad establece la manera en la que queremos ser tratados al final de nuestra vida, si deseamos recibir tratamientos o no, si por ejemplo se opta por una eutanasia. Todo queda reflejado en un documento firmado previamente. En Canarias se puede realizar desde 2007, pero solo 6 de cada 1000 habitantes, la mayoría mujeres, lo han hecho, muy por debajo de otras comunidades. Son un documento legal. Recoge las instrucciones proporcionadas por una persona mayor de edad, capaz y libre, que debe seguir el personal sanitario encargado de su cuidado cuando ya no pueda expresar su consentimiento. Sobre este asunto se ha hablado en el Parlamento de Canarias, donde además ha quedado de manifiesto la necesidad de que los sanitarios se formen en esta materia. Es importante tener este documento por nosotros y por la gente que queremos. El Hospital de Lanzarote está siendo pionero en informar a los sanitarios e informar a los usuarios del hospital sobre esta posibilidad. Esto es importante porque es un consentimiento informado y por eso es importante también que la persona haya recibido toda la información. La potenciación de los cuidados paliativos es una asignatura pendiente. Existe un número importante de pacientes al que esos cuidados paliativos aún a día de hoy no se está llegando. No nos oponemos en absoluto a una norma que regule un derecho tan vital. Lo que creo que es también muy importante es no hacerlo con una perspectiva más ideológica que pragmática. Incorpora en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, un nuevo derecho subjetivo, pero que no obliga a nadie, porque daría la impresión de que están obligando a alguien. En todo caso, también es una prestación incluida en la cartera común de servicios de nuestro sistema de salud. Donar el cuerpo o los órganos también puede quedar plasmado en este testamento vital.
Y también se habló de salud mental en el Parlamento, en esa comisión. Una representante de la Fundación Canaria, Juana Reyes, informó en la comisión sobre las acciones, las estrategias novedosas que se deben seguir después del COVID-19. En cuanto a la salud mental, desde la perspectiva del paciente, también de la medicina, una auténtica epidemia, las enfermedades mentales que han empeorado tras la crisis sanitaria. La solución hay que abordarla, se ha dicho, entre todos. Y esta semana también, en otra comisión, la de Transición Ecológica, se han abordado, entre otras cuestiones, la inversión en materia de energías renovables del Gobierno y la implantación de puntos de recarga para coches eléctricos. El objetivo, ir disminuyendo poco a poco las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático. El parque móvil en Canarias es de casi 2 millones de vehículos. Para conseguir más puntos de recarga, ahora el Gobierno va a apoyar las solicitudes de las administraciones locales para que sean los municipios los que las coloquen. También el viceconsejero Miguel Ángel Pérez informó del dinero que se ha invertido en los municipios para colocar desaladoras y un alumbrado público más sostenible. La estrategia es, con las ayudas de las administraciones, con todas las administraciones, ir haciendo una red troncal de puntos de recarga públicos. En total fueron unos 80 proyectos vinculados a esto, de 114 solicitudes generales de todos los ayuntamientos de Canarias, por un importe total de 2.418.671 euros. Por lo tanto, prácticamente la totalidad del fondo fue a parar a las administraciones locales. Ha sido esta una semana sin plenos, pero sí muchas comisiones. La de Presupuestos y Hacienda de esta semana. Se habló de gestión de residuos aquí en Canarias. De hecho, se presentó un informe de fiscalización de la gestión de los residuos que hicieron los cabildos de las islas durante 2018 y 2019. El informe ha detectado deficiencias y sobre todo la falta de un marco común autonómico que regule, que controle todo el proceso. Según Pedro Pacheco, el presidente de la Audiencia de Cuentas, cada cabildo va por su cuenta. Por eso dijo que es importante emprender esa estrategia común en cuanto a la eliminación, el reciclaje de residuos. De hecho, en 2023 va a ser obligatoria ya la recogida separada de residuos y esto a día de hoy solo se produce en algunos municipios de La Palma y Gran Canaria. Todos los grupos han reconocido que queda mucho por hacer en Canarias en materia de gestión de residuos. No cuentan con infraestructuras necesarias y adecuadas para el tratamiento eficaz de los residuos, no han realizado acciones de prevención más allá de campañas de información genérica. No se ha sido eficaz, ya que no se han alcanzado la mayoría de los objetivos establecidos en la normativa nacional y europea. Otra comisión, la de Hacienda del Parlamento de Canarias, ha reiterado también a la Audiencia de Cuentas su petición para que devuelva un informe más amplio sobre la fiscalización de la legalidad de las contrataciones realizadas por la Radio Televisión Canaria durante el año 2018. La propuesta contó con la aprobación de los grupos que sustentan al Gobierno y los votos en contra de la oposición. El cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Comisión de Presupuestos y Hacienda en sesión celebrada el 22 de febrero de 2021 en relación con el informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria en el ejercicio 18. Y en la Cámara esta semana se ha hablado de migración, una crisis humanitaria que sigue golpeando a miles de personas que se juegan la vida tratando de llegar hasta nuestras costas para buscar soluciones a un problema que no es coyuntural. Ya está en marcha precisamente en el Parlamento la comisión de estudio que va a abordar posibles soluciones a este grave problema. Una comisión que ya ha presentado su plan de trabajo, comenzará a efectuarse en las próximas semanas. En lo que va de año, la llegada de migrantes en patera Canarias ha crecido un 114%. Más de 13.000 personas han arribado al archipiélago y casi 4.000 lo han hecho solo el pasado mes de septiembre. Hasta el momento han llegado tantas personas a las islas como al resto de costas españolas juntas. Además, en las últimas semanas, varias plataformas han denunciado el hacinamiento de migrantes en una nave en Lanzarote. Tristemente, las muertes en alta mar se siguen registrando. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, a comienzos de octubre, cuando 57 personas fallecieron al naufragar una única patera. Hoy preguntamos, ¿por qué cree usted que esta crisis humanitaria que afecta a Canarias está pasando más desapercibida que hace un año? Ahora está La Palma y está el COVID. Nos tienen entretenidos en eso. Yo creo que a todos nos acostumbramos, por desgracia, a lo bueno y a lo malo, y como han venido tan seguidas, somos así de costumbristas, no sé.
Aunque sea malo y lo sabemos cuando viene, pero ya te acostumbras, es lo que pasa siempre, la novedad y después ya. Yo creo que hay intereses económicos y políticos porque no es normal que vuelvan otra vez a aparecer tantas pateras ahora mismo y que no se esté haciendo nada. Hay intereses con Marruecos, algún acuerdo o algo que se ha roto. No es que se olvide, pero sí es verdad que creo que está más en auge y como mayor preocupación el tema de lo del volcán. Y bueno, la pandemia pues también ha quedado en un segundo plano, pero bueno, que mantiene también una gran importancia en los medios. Hay una noticia que interese más, vende más, se tapa otra noticia. Por el COVID, digo yo, se han metido más en lo que es el COVID que sacar más cosas de lo que vienen emigrantes. Eso es política, yo me supongo que eso ya depende de los políticos. Pretenden tapar todo eso un poquito para no alterar demasiado a la población. Pienso yo que puede ser por algo así. Pues con el Canarias Opina terminamos por esta semana. Es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les esperamos de nuevo en 7 días. Adiós.